5 meses lleva de conflicto salarial el gremio del Neumat. Hubo 34 reuniones en el marco de una paritaria hasta ahora irresuelta. Hay medidas de fuerza, en este caso una medida de fuerza decretada por el sindicato, pero también hay un lockout, se ha decidido en las últimas horas, un lockout patronal. Ustedes saben que el lockout es cuando el paro lo hacen los empresarios, ¿no? Y no los trabajadores. La medida del lockout es percibida o presentada, mejor dicho, por la comunicación de la Asociación Empresaria Argentina, porque al fin de cuentas Clarín y La Nación son eso, la comunicación de la Asociación Empresaria Argentina, de la EA, que nuclea Clarín, Techina, Arcor, muchos de ellos que tienen que ver con el precio de las cosas que no puedes comprar en el supermercado o que cada vez te cuesta más comprar en el supermercado. La comunicación de esta gente plantea que hay un reclamo de carácter descabellado, que la víctima es una patronal que está siendo reclamada por fuera de lo convenido, ¿no? O sea, hay una exigencia desbordada de los trabajadores frente a una pobre patronal que en esto se ve acorralada. Entonces deciden en ese punto decretar un lockout. Como decretan un lockout, ahora ya no hay neumáticos para las fábricas de autos, con lo cual también puede afectar esto a las fábricas de autos. Por lo tanto, lo que se tendría que haber resuelto en una mesa de negociación, el maximalismo empresario, pues habitualmente se habla del maximalismo en los reclamos sindicales, ¿no? Pero el maximalismo empresario lleva las cosas a un punto donde ya empieza a complicar la vida de otras industrias, de otras ramas de la producción. Quizá, entre otras cosas, porque el momento de la Argentina no necesita talibanismo empresario. El momento que atraviesa la Argentina necesita un empresario que ponga el hombro. Porque los trabajadores ya han perdido más del 20% de su salario y su poder adquisitivo en la época del gobierno de Macri, que estos mismos grupos empresarios apoyaron, que este gobierno tampoco resolvió la cuestión salarial de fondo, de hecho todavía no puede resolver una inflación galopante, con lo cual no es momento de talibanismo empresario, es momento de escuchar a los trabajadores, es momento de hacerse cargo que políticas neoliberales apoyadas por estos grupos concentrados de la economía son las que han destruido el salario. Por lo tanto, demonizar un reclamo sindical, demonizar a los sindicatos, demonizar un reclamo de trabajadores que lo único que están reclamando es por su salario, no se corrija, y me parece que no es justo que los que más han puesto el hombro, que son trabajadores y trabajadoras, a lo largo de todo este tiempo, ¿sí?, encima sean castigados por la comunicación concentrada como si fueran vándalos. Acá lo que hay es vandalismo empresario. Y después tenemos, a mi modo de ver, un Ministerio de Trabajo que no resuelve en función de los derechos del trabajador o de la trabajadora. Yo no sé, ayer se juntó la CGT con el presidente estuvieron hablando, pero no surgió de allí una solución. Estaba Moroni, ¿no?, el ministro de Trabajo, que parece que dudan. No hay mucho que dudar. Cuando uno es duro con los débiles y débiles con los fuertes, los resultados son estos. Y eso no es un gobierno peronista, eso no es un gobierno kirchnerista, eso es un gobierno que agacha la cabeza frente a los intereses patronales y que concibe la lógica de esos sectores patronales como la lógica adecuada. No es así. No es así. Trabajadores y trabajadoras han hecho un esfuerzo descomunal. Se han bajado incluso el sueldo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Un acuerdo de la CGT y la EA durante la pandemia. Resignaron salario, sabiendo que no era momento de incrementar la puja distributiva, sabiendo que era un momento excepcional, extraordinario en la historia de la humanidad, los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora estos empresarios inescrupulosos le dicen a la gente, o hacen decir a través de sus medios de comunicación, que la culpa es de trabajadores que están reclamando por fuera de lo que necesitan para vivir. Yo escucho a De Mendiguren, yo le tengo mucho cariño a De Mendiguren, la verdad que me cae bien, yo no puedo decir algo. Pero De Mendiguren dice, bueno, pero ojo porque los del sindicato neumático están entre los mejores pagos del país. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, ¿qué tiene que ver el
el burro con el termotanque. No todos los trabajadores hoy alcanzan a financiar sus gastos en el mes. Y la verdad también es esta, vos podés tener hoy un sueldo de 200.000 pesos y no te alcanza, porque si tienes una familia, tenés 2 hijos, 3 hijos, ¿qué clase trabajadora tiene en su cabeza de Mendiguren y qué clase trabajadora tiene en la cabeza los actuales funcionarios del gobierno? Porque así como estamos, es como llegamos a una situación totalmente paradojal, 6,9% de desocupación al borde del pleno empleo, pero con salarios miserables en línea general. Tenemos trabajadores registrados que no alcanzan a superar la línea de pobreza. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza, pero es la consecuencia de ser duro con los débiles, ¿no? Y débil con los fuertes. Es la consecuencia. Que me disculpe Morón y que me disculpe, pero si había a principio de año alguien que estaba ganando 200.000 pesos, hoy tienen que estar ganando de mínima 300.000. Para mantener el poder adquisitivo, ni siquiera para ganar más. Lo que dicen los trabajadores acá es, nos quieren hacer trabajar más, no nos quieren reconocer eso. Y el costo laboral en un neumático es del 2%. El costo laboral es del 2%, el resto es toda ganancia. Miren, no se es empresario para ganar siempre, ¿eh? No se es empresario para ganar siempre. A veces tienen que no perder, pero dejar de ganar un poquito. ¿Por qué? Porque los trabajadores han hecho esfuerzos enormes para sostener a sus empresas. Son trabajadores y trabajadores como las del neumático también, los que indirectamente a través de sus impuestos, de las cosas que pagan, sostuvieron los ATP. Sostuvieron los ATP para que las empresas pudieran hacer frente también a las complicaciones de la pandemia. Son los trabajadores registrados, los trabajadores que están hoy haciendo este reclamo, los que sostuvieron también con sus impuestos el IFE para que otros trabajadores pudieran tener un ingreso, trabajadores que no estaban en la bitácora de nadie. Eran los invisibles de toda invisibilidad. Entonces, más respeto cuando se habla de los trabajadores, más respeto cuando se habla de las trabajadoras. Y más respeto también por las modalidades históricas de reclamo que tienen los sectores del trabajo. Se agarran la cabeza porque hacen paro. ¿Qué quieren que hagan? Se agarran la cabeza porque reclaman. ¿Y qué quieren que hagan? Que mansamente digan sí, guana. Así estamos, ¿no? Tienen que reconocer que el movimiento obrero argentino es un movimiento obrero pensante, politizado, que tiene sus prácticas y que tiene sus modos, y que con este movimiento obrero tan criticado, tan denostado, estas mismas empresas han hecho ganancias extraordinarias, exorbitantes. Así que no estamos hablando de un octubre rojo, estamos hablando de trabajadores que quieren vivir con dignidad, que quieren que sus hijos vivan con dignidad, que quieren que sus hijas vivan con dignidad. Son familias que tienen derecho a vivir y no ser tratados como delincuentes, no ser tratados como marginales. Son ciudadanos de un país al que parece a veces que los tratan como forasteros. Y el Ministerio de Trabajo, caramba, ¿no? Parece el Ministerio de las Empresas. Yo no sé, Daer, qué tan contento está con Moroni. La verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Hace rato nosotros venimos planteando que es una tragedia. La cuestión salarial en la Argentina es una verdadera tragedia. Me dice el salario medio en dólares. Lo me dice en dólares. Con el último gobierno de Cristina. Lo comparás con la actualidad y es una tragedia. Es un avión en picada. Y cuando escuchás a los funcionarios pareciera que tienen oídos más para los reclamos y para los dolores empresarios que para trabajadores y trabajadoras, que muchas veces lo que tienen es la fuerza de la organización para reclamar. Eso es un sindicato. Y tratar como iguales a los desiguales es la peor forma de las injusticias. Eso lo enseñó Perón. Por eso la gente y por eso los trabajadores y trabajadoras se hicieron peronistas. Y después, me parece que también hay que decirlo, ¿no? Este es un gobierno que no aboga por ningún tipo de conflicto. Y está bien en un punto, ¿no? Líricamente hablando, es correcto.
la gente casi todos los días quisiera vivir sin conflicto. Entonces, pareciera ser un horizonte deseable. Ahora, una vez que el conflicto se desata, porque también está en la naturaleza de las relaciones humanas que existan los conflictos, lo que siempre hay que tener claro es de qué lado se pone uno. ¿De qué lado estás? Y en ese momento, cuando te haces la pregunta, la clave es responderte bien. No se puede estar en la misa y en la procesión. No se puede estar tratando de que el poder adquisitivo de los etarios crezca y dándole la razón por otro lado a los empresarios porque pobrecitos tienen que producir y tienen que ganar más plata. No se puede ser frío y caliente a la vez. Cuando reclaman los trabajadores y trabajadoras de mi patria, se los escucha. Si hay algo que hace distintivo, insisto, a este país, es la organización de su clase obrera. El movimiento obrero organizado en este país es un hecho distintivo, singular. Aquellos que atentan contra esa organización están atentando contra millones de personas, millones de familias que históricamente han encontrado su lugar en esta sociedad gracias a esa modalidad de organización, de reclamo y de protesta. El que no interpreta esa forma y el que no respeta esa forma de organización está jugando para la desintegración social, que no le conviene a nadie, y mucho menos a esas empresas y a esas corporaciones que hoy están haciendo un lockout que empieza a perjudicar incluso a otros empresarios y a otros trabajadores sin que nadie le ponga el cascabel. Ya han cometido demasiados abusos. Abusan de trabajadores y trabajadoras cada vez que le aumentan las cosas en el supermercado. Abusan de trabajadores y trabajadoras cada vez que le hacen una reunión que termina en nada. Abusan de trabajadores y trabajadoras cada vez que les dicen que sus reclamos son casi reclamos extraterrestres. ¿En qué país viven? Han querido armar una Gestapo para ir contra la dirigencia sindical. Se ponen contentos cada vez que un sindicalista va preso. Ustedes son la tragedia de este país. Y justamente a estos trabajadores, a estas trabajadoras, que en plena pandemia pusieron el hombro, les vienen a decir que ustedes no tienen plata. Me dicen que está bien, porque al fin de cuentas el mundo se mueve por el afán de lucro, y que un empresario no es otra cosa que un tipo que quiere ganar cada vez más. Probablemente. Pero los trabajadores y trabajadoras que votan gobiernos peronistas no lo hacen para que eso sea ilimitado, lo hacen para que haya justicia social. Y me parece que el ministerio tendría que escuchar un poco más. No tanto a Funes de Rioja, sino a los que cada mañana salen a trabajar. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.